Hay un bloqueo en tu vida que Dios quiere romper hoy, pero la llave no está en el cielo, está en una decisión que te has negado a tomar por miedo. Y si te dijera que lo que te ha aprisionado durante años, lo que nadie ve, pero tú sientes a diario, en pensamientos confusos, en noches de insomnio, en silencios que te gritan en el pecho, puede romperse hoy? Haces una cosa, escucha, porque no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que este video te haya llegado justo en este momento de tu vida. Algo está a punto de suceder, y si escuchas hasta el final, algo espiritual se romperá, y será hoy. ¿Alguna vez has sentido que una fuerza invisible te rodea y te impide avanzar, vivir en paz y encontrar la verdadera alegría? Quizás nadie conoce tus luchas internas, el dolor que escondes tras tu sonrisa, las oraciones silenciosas en medio de la noche, las lágrimas que ya se han secado en tu almohada. Pero Jesús lo sabe y te trajo aquí para decirte, esto se rompe hoy si haces una sola cosa. Escucha, hay una batalla espiritual en tu vida y muchos han estado caminando sin darse cuenta de que están atrapados en cadenas que no son físicas, cadenas de culpa, miedo, rechazo, traumas sin sanar. Pero hay una clave, una sola actitud. Si tomas hoy, algo se romperá en el mundo espiritual, algo se hará añicos, y esa es la promesa. Esto se hará añicos hoy, si haces una cosa. Escucha, puede que no lo veas con tus ojos, pero en el reino invisible, algo se mueve en este preciso instante. Un secreto se revela, un misterio espiritual que pocos conocen, y hoy has sido elegido para escucharlo, no por mérito, sino por gracia, porque Jesús no te ha olvidado. Él te vio, Él te escuchó, y ahora te llama. Escucha, si haces algo, esto se romperá hoy. Respira hondo y abre tu corazón. Este momento es más que solo ver un video. Es una invitación a conectar con algo que Dios ya está haciendo en ti. Esto se rompe hoy. Si haces una cosa, escucha, no es solo una frase, es una dirección, un llamado del cielo. Y si esta palabra ya resuena en ti, dale me gusta a este video como una forma de evangelización, porque cuando te gusta, YouTube entiende que este mensaje puede llegar a otros corazones que también necesitan escuchar sobre restauración y liberación. En los comentarios, escribe con fe, estoy listo para que esto se rompa. Haz de tu escrito una oración, un acto profético. Comparte lo que crees que Dios hará, porque al comentar, tomas una postura. Te unes a miles de personas que están siendo fortalecidas, una a una, por el Espíritu Santo. Y si sientes que necesitas profundizar en este camino con Cristo, suscríbete a este canal. Aquí no estás solo. Aquí hay un espacio de fe, de consuelo, de renovación. Cada día, palabras como estas se comparten para animar a los caídos, reavivar la esperanza y recordarte que Dios sigue obrando. Quédate conmigo hasta el final, no por mí, sino porque hay algo en este mensaje que puede transformarte. No por sensacionalismo, sino porque cuando escuchas con el corazón abierto, Dios actúa. Y sí, esto se rompe hoy, si haces una cosa, escuchar. ¿Alguna vez has sentido que tenías el mundo en tus manos intentando controlarlo todo, a todos, cada detalle? Y sin embargo, todo parece escapársele entre los dedos. Hay una especie de agotamiento que no se soluciona con una buena noche de sueño. Es un agotamiento que nace de un profundo miedo a que, si no tienes el control, todo saldrá mal. Es como si tu mente estuviera siempre alerta, monitoreando cada área de tu vida, cada conversación, cada factura por pagar, cada relación por mantener, como si fueras el único responsable de asegurarte de que nada se derrumbe. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de todo este esfuerzo, las cosas siguen saliendo mal? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que estás exhausto, agotado, sin fuerzas y aún así no puedes parar?
Moisés comprendió esta carga. No era un hombre cualquiera. Fue llamado a guiar a un pueblo entero, millones de personas, a través de un desierto despiadado, entre murmuraciones, disputas y acusaciones. E incluso como portavoz de Dios, intentó, por un tiempo, resolverlo todo solo. Cada caso, cada problema, cada crisis, Moisés intentó juzgar personalmente. Imaginen la escena. Un hombre enfrentando largas filas, cada una con sus propios dolores, intrigas e injusticias, día tras día. Quería ser justo, quería resolver las cosas, quería mantener todo bajo control, hasta que su cuerpo comenzó a fallar y su espíritu a quebrarse. Fue entonces cuando su suegro, Jetro, dijo algo que aún resuena como una flecha certera en el corazón de cualquiera que intente llevarlo todo sin compartir la carga. Lo que estás haciendo no está bien. Terminarás completamente agotado. Lo cierto es que a menudo intentamos asumir la responsabilidad de ser Dios en la vida de los demás. Pero hay un límite que solo la fe puede cruzar. ¿Esta carga que llevas es realmente tu responsabilidad? ¿O estás tratando de controlar lo que solo Dios puede gobernar? ¿Cuántas veces te has sentido asfixiado por decisiones que no pudiste tomar, por situaciones que escapaban a tu control y que aún así te consumían como si fueran tu culpa? El control es una ilusión peligrosa, y más que eso es una prisión, porque quienes intentan controlarlo todo viven en constante tensión. El corazón nunca descansa. La mente nunca está en silencio, y el cuerpo, tarde o temprano, exige lo que le corresponde. Hay padres que intentan controlar a sus hijos adultos, mujeres que intentan salvar sus matrimonios solas, jóvenes que intentan asegurar un futuro perfecto en una realidad imperfecta. Pero lo que nadie dice es que el verdadero poder no reside en el control, sino en la confianza. El Salmo 37:5 declara con ternura y firmeza: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Cabe destacar que no se trata de hazlo todo, y entonces Dios actuará. Se trata de rendición, confianza, y entonces Él actuará. Hay un orden espiritual aquí que no se puede ignorar. Dios no se mueve con la ansiedad del control, sino con la rendición de la confianza. No responde al intento de manipular lo invisible, sino a la entrega sincera de quien reconoce: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y ahí es donde todo cambia. Si este mensaje te habla, comenta: Señor, me rindo. Di esto como un acto de fe, como alguien que está cansado de intentar ser el protagonista de su propia salvación. Como alguien que entiende que lo que impide el cambio no es la falta de esfuerzo, sino la falta de compromiso. Al declarar esto en los comentarios, estás diciendo públicamente: ya no lucharé solo. La historia de Moisés nos enseña que incluso los grandes líderes necesitan delegar, confiar y descansar. ¿Y qué sucedió tras su decisión de compartir las cargas? Pudo seguir liderando con más sabiduría, más ligereza, más claridad. El camino no se detuvo, pero su corazón se sintió más libre. Lo mismo te puede pasar a ti, cuando decides confiar lo que está fuera de tu alcance al Dios que todo lo ve. Algo cambia en tu interior. Tu pecho se alivia, el miedo da paso a la paz, la tensión se disuelve con su presencia. Y si te dijera que el mayor enemigo de tu paz hoy no es el problema en sí, sino cómo intentas controlarlo: orgullo disfrazado de responsabilidad, ansiedad disfrazada de fervor. ¿Y si todo esto fuera solo un síntoma de tu dificultad para confiar en que Dios ya se está encargando de lo que no puedes resolver? Aquí es donde el Espíritu Santo obra con precisión. No exige perfección, solo rendición. No espera que tengas todas las respuestas, sino que decidas confiar. Vivir con Dios no se trata de eliminar todas las dificultades, sino de afrontarlas con la convicción de que no estamos solos ni llevamos una carga que no nos corresponde.
La decisión que lo cambia todo es esta: dejar de luchar como si todo dependiera de ti y empezar a orar como si todo dependiera de Él. Imagina qué pasaría si, en lugar de despertarte cada día con la mente acelerada, comenzaras arrodillándote y diciendo: Dios, todo lo que esté en mis manos lo haré con excelencia, pero lo que esté más allá de ellas lo encomiendo a tus manos. Esta sencilla pero poderosa oración puede ser un punto de inflexión para tu salud emocional, tu claridad espiritual y tu fuerza interior. El mayor error que muchos cometen hoy no es pecar, sino negarse a rendirse. El pecado se puede confesar, pero la negativa a confiar bloquea la obra de Dios. Y hay muchos hijos e hijas que aman a Dios, pero están cansados porque siguen intentando resolver lo que no les fue dado. Hay descanso para quienes eligen confiar, y ese descanso no es huir, es fe. Lo que sigue puede ser justo lo que necesitas oír, pero primero haz una pausa, respira. Siente el Espíritu de Dios tocando tu corazón. Este peso que sientes no tiene por qué continuar. Hay alivio disponible para quienes deciden soltar. La paz no llegará cuando todo se resuelva. Llegará cuando dejes de luchar contra lo que te supera y te rindas. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo y liberador por revelar. Algo que podría transformar tu perspectiva sobre el miedo al futuro y lo que realmente significa confiar. Josué se encontraba frente a la ciudad de Jericó. Las murallas eran altas, imponentes, construidas para resistir siglos. El sonido de los soldados marchando en el interior resonaba en el tenso silencio del campamento. Acababa de asumir el liderazgo de un pueblo cansado del desierto, pero aún lleno de promesas. La responsabilidad ahora pesaba sobre sus hombros. Josué ya no era solo el asistente de Moisés, era el comandante, el líder, el responsable de guiar a miles de personas hacia la tierra prometida. Y aunque conocía el llamado, el propósito e incluso los milagros que ya había presenciado, algo en su interior temblaba. Porque ante las murallas, todo lo frágil que llevamos dentro emerge. Miedos ocultos, dudas latentes y una pregunta que nos oprime el pecho: ¿y si fracaso? El miedo al futuro no solo se manifiesta en las grandes decisiones, aparece en pensamientos que nos acechan sutilmente. ¿Y si no puedo pagar las cuentas el mes que viene? ¿Y si esa puerta se cierra? ¿Y si lo vuelvo a intentar y no lo consigo? Es una especie de prisión invisible que bloquea el movimiento, paraliza los sueños y sabotea incluso los pasos que ya eran seguros. Joshua estaba exactamente en ese punto. Sabía lo que tenía que hacer, pero el peso de liderar, de actuar, de decidir parecía insoportable. Dios, entonces, no le da un mapa detallado ni una estrategia de guerra sofisticada. En cambio, le da una palabra que sería suficiente para cambiarlo todo si Josué realmente la recibiera. No te lo he ordenado, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. El primer mandato de Dios antes de la conquista fue contra el miedo, no contra Jericó. Antes de conquistar externamente, Josué necesitaba conquistar internamente. Lo que a menudo nos detiene no es la magnitud del desafío, sino el ruido de las voces internas que nos dicen que no podremos con él. La ansiedad por lo que está por venir es uno de los enemigos más destructivos de la fe. Hay toda una generación de personas estancadas, no por falta de promesas, sino por un exceso de dudas. No por falta de oportunidades, sino por una acumulación de miedo. Personas que cargan con sueños de Dios, llamados espirituales, talentos increíbles, pero viven en modo de espera. No viven, solo se preparan para algo que nunca se atreven a emprender. Y eso es una trampa. Porque el futuro no cambia hasta que tomas una decisión. El muro no cae hasta que obedeces. La liberación no llega hasta que das el primer paso.
Josué decidió confiar. Reunió al pueblo, explicó el plan, por extraño que pareciera, y emprendió la marcha. Durante 6 días caminaron en silencio alrededor de las murallas, sin espadas alzadas, sin palabras contra el enemigo, solo una fe silenciosa. El 7º día, 7 vueltas, y al final un grito de obediencia, un grito de quienes superaron el miedo, un grito de quienes decidieron avanzar, aún sin comprenderlo todo. Y entonces las murallas cayeron. ¿Podría ser que lo que te detiene hoy no sea el muro, sino tu duda en confiar en la voz de Dios? Muchos esperan una confirmación emocional antes de avanzar. Quieren sentirse valientes antes de actuar. Pero la fe no es emoción. La fe es convicción. Es decidir obedecer incluso cuando todo dentro de ti tiembla. Es confiar incluso cuando el escenario parece desfavorable, porque la valentía en el reino de Dios no precede al camino, nace durante él. El muro que te separa de la promesa puede no ser un problema externo. Quizás sea el miedo al fracaso, la aprensión a exponerte, la inseguridad sobre lo que pensarán los demás. Pero, ¿y si todo esto es solo una distracción? ¿Y si el cielo ya está liberando recursos, puertas, personas y provisión, pero solo espera tu decisión? Hay promesas que se bloquean porque sigues en silencio, esperando el momento perfecto, pero el momento perfecto nunca llega. Quienes caminan con Dios necesitan aprender a caminar incluso cuando sus pies tiemblan. Si te identificas con esta afirmación, comenta: elijo caminar por fe. Haz de esta declaración un hito espiritual. Que sea tu respuesta al miedo, tu reacción ante los muros, tu grito silencioso de confianza. Porque mientras dudas, nada cambia. Pero cuando decides, el cielo se mueve. Eso nos enseña la historia de Josué. Los milagros siguen a las decisiones y no al revés. Ahora reflexiona. ¿Cuántas cosas te has perdido por esperar demasiado? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar mientras racionalizabas, analizabas y dudabas? Dios no necesita que lo entiendas todo, solo necesita que confíes. La confianza abre caminos donde la lógica no ve salida. La fe desvela lo que la razón no puede planear. Respira hondo y escucha lo que dice el Espíritu. Sé fuerte, sé valiente, yo estoy contigo. No irás solo, no llevarás la carga solo, no enfrentarás los muros con tus propias fuerzas. El Dios que derribó Jericó a gritos sigue siendo el mismo. El Dios que eligió a Josué cuando se sentía incapaz sigue eligiendo a gente común para cumplir propósitos extraordinarios. La pregunta es: ¿esperarás otro año o decidirás confiar? Y lo que estás a punto de escuchar revela una de las heridas más silenciosas del alma humana y puede ser exactamente lo que necesitas para que tu curación comience. Lea siempre supo que no era la favorita. Desde el principio fue entregada a un matrimonio donde el amor no formaba parte del intercambio. Mientras su hermana, Raquel, recibía la mirada apasionada de Jacob, Lea recibía silencio. Era la esposa que nadie eligió, la mujer que ocupaba un lugar sin haber sido jamás verdaderamente deseada. En las noches solitarias, al escuchar sus pasos alejarse hacia la habitación de su hermana, Lea sentía no solo el rechazo de un hombre, sino el peso de la invisibilidad. Todos la veían, pero nadie la conocía. La tocaban físicamente, pero la ignoraban emocionalmente. ¿Cómo puedes seguir viviendo cuando tu propio hogar es un recordatorio diario de que nunca eres suficiente? El dolor del rechazo es una herida silenciosa. No siempre grita, pero siempre está ahí, y quizás sepas exactamente cómo es eso. Ser excluido, ser reemplazado, ser comparado, vivir como si tu presencia fuera tolerada, pero nunca celebrada. Son recuerdos de puertas cerradas, de conversaciones interrumpidas, de gestos de desprecio que han marcado tu identidad. Quizás fue en el matrimonio,
quizás en la infancia, quizás entre amigos o en la misma iglesia. El rechazo tiene el poder de distorsionar cómo nos vemos a nosotros mismos. Susurra mentiras. No eres digno de ser amado, no eres suficiente, nunca serás elegido. Y con el tiempo, estas mentiras se convierten en verdad en el corazón. El problema no es solo lo que te hicieron, es lo que empezaste a creer debido a ello. Pero aquí es donde algo lo cambia todo. Dios vio a Lea. En el texto bíblico de Génesis 29 hay una frase que rompe el ciclo de dolor con una promesa de restauración. El Señor vio que Lea era menospreciada. Génesis 29:31. Él vio, él percibió, reconoció su dolor cuando nadie más lo hizo. Mientras Jacob lo ignoraba, Dios observaba, y al ver el rechazo, comenzó a transformar la historia. Lea concibió un hijo, y luego otro, y otro. Con cada nacimiento, una declaración. Con el primero dijo: el Señor ha visto mi aflicción. Con el segundo: el Señor ha oído que soy despreciada. Y con el tercero declaró: ahora mi esposo se unirá a mí. Pero fue con el cuarto hijo que todo cambió, porque ya no mencionó a Jacob. Dijo: esta vez alabaré al Señor. Y el nombre del hijo fue Judá. Del linaje de Judá vendría el Mesías. Jesús, el Salvador, nació del rechazo de Lea. ¿Te das cuenta? El rechazo de los hombres nunca ha anulado la elección de Dios. Si esta palabra tocó tu corazón, comenta: Dios me ve, no solo como un acto de participación, sino como una declaración profética, porque esta simple frase puede destrozar décadas de mentiras sembradas con miradas de desprecio y palabras de abandono. Dios te ve. Vio cuando te dejaron de lado. Oyó los sollozos ahogados en la almohada. Comprendió las lágrimas que nadie más pudo interpretar. Y más que eso, decidió escribir la historia de tu restauración, basándose en lo que otros llamaban rechazo. Si este mensaje te trajo sanidad, haz clic en me gusta, como un acto de fe, y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios lo ve. Puedes ser el canal a través del cual el Señor llegue a alguien que se siente olvidado. Lea nos enseña que el lugar donde somos rechazados puede convertirse en la tierra donde Dios planta nuestro mayor propósito. El ambiente de desprecio puede transformarse en un altar de adoración. El mismo hogar donde fue ignorada se convirtió en el lugar donde nació la promesa, y eso lo cambia todo, porque significa que el escenario no necesita cambiar para que el milagro suceda. Dios no esperó a que Jacob amara a Lea para bendecirla. La bendijo mientras aún era rechazada. Le dio fruto mientras aún era ignorada. Y el mismo Dios continúa haciéndolo, porque lo que Él quiere de ti no es que todos te acepten. Él quiere que entiendas: la única aceptación que sustenta tu identidad es la suya. Ya no necesitas perseguir a quienes se fueron. No necesitas demostrar nada a quienes te compararon. No necesitas esconderte ni moldearte para cumplir con las expectativas de quienes te lastimaron. Lo que Dios ve es diferente a lo que el mundo ve. Mientras otros se fijan en las apariencias, Él mira el corazón. Y cuando Él mira, Él elige. No solo te tolera, te desea, te ama con un amor que sana, restaura y envía. Lo que viene a continuación puede ser aún más poderoso, porque hay una verdad que muchos no tienen el coraje de enfrentar: la culpa silenciosa de quienes creen que el pasado define el presente. Pedro nunca imaginó que ese momento, junto a una fogata, se convertiría en el capítulo más vergonzoso de su vida. Al ser confrontado por una simple sirvienta, el miedo se apoderó de un corazón que una vez había jurado dar su vida por Jesús. No te conozco, dijo, y lo repitió. Y por tercera vez lo negó. El gallo cantó y los ojos de Jesús se encontraron con los suyos. No hubo palabras, no hubo acusación, solo la mirada, y esa mirada lo atravesó como una espada. Pedro huyó,
llorando amargamente. La culpa lo aplastaba. No era solo remordimiento, era el colapso de su propia identidad. ¿Cómo pudo él, el más audaz de los discípulos, haber fallado precisamente cuando más importaba? ¿Cómo pudo levantarse después de traicionar a su propio maestro? Quizás sepas exactamente cómo es esto. Haberle fallado a alguien que confió en ti, haber tomado una decisión equivocada, haber dicho palabras irrevocables, haber perdido el control y haber lastimado a personas que amabas. La culpa llega como una sombra que lo cubre todo. Incluso después de orar, después de pedir perdón, sigue ahí esa voz silenciosa que dice: no eres digno, sabes lo que hiciste, eres un error. Así funciona la condena. No grita, pero corroe por dentro. E incluso cuando todos a tu alrededor te han perdonado, sigues castigándote, porque en el fondo crees que mereces sufrir por lo que hiciste. Pedro se sentía así. Incluso después de la resurrección, incluso después de saber que Jesús había vencido a la muerte, aún cargaba con el peso de lo que había hecho. Tanto es así que volvió a pescar. Regresó a lo que le era familiar. Eso es lo que hacen muchos. Regresan no porque ya no crean, sino porque piensan que han fallado demasiadas veces como para continuar. Pero es en este lugar donde Jesús aparece de nuevo, en la playa, en silencio, preparando el desayuno. Y cuando Pedro se da cuenta de que es él, se arroja al mar, corre al encuentro del Maestro y en lugar de un sermón, Jesús ofrece pan. En lugar de juicio, ofrece una pregunta. Pedro, ¿me amas? Era la tercera vez que preguntaba, una por cada negación. Pero el tono no era de acusación, sino de restauración. Jesús no necesitaba saber si Pedro lo amaba. Quería que Pedro supiera que, a pesar de lo que había hecho, lo había elegido. Y al final de la conversación, no hubo castigo. Hubo un llamado. Apacienta mis ovejas. Ese es el Evangelio. El lugar de tu caída puede convertirse en el fundamento de tu nuevo ministerio. ¿Aún cargas con una culpa que Dios ya te perdonó? ¿Eres tú mismo el único que sigue condenándote? Romanos 8:1 declara con autoridad: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta no es una frase bonita, es una declaración espiritual, una declaración de libertad. La cruz no fue simbólica, fue suficiente. Jesús no murió para que cargaras con el peso de la culpa por el resto de tu vida. Murió para que pudieras ser libre. El problema es que muchos piensan que aceptar el perdón es ser irresponsable, que perdonarse a sí mismo es ignorar el mal. Pero no es así. Aceptar el perdón es honrar el sacrificio. Es decir, Jesús, lo que hiciste fue suficiente. No necesito seguir castigándome por algo que tu sangre ya limpió. Si esta palabra resonó contigo, comenta: recibo tu perdón. Escribe con fe, como quien rompe un ciclo, como quien cierra un capítulo de condenación y abre uno nuevo con gracia. Este simple acto puede ser el primer paso hacia tu sanación emocional, porque hay cosas que el corazón solo libera cuando la boca las declara. Hay prisiones que se rompen cuando verbalizas: estoy perdonado. Quizás te hayas acostumbrado al peso de la culpa. Se ha vuelto parte de tu rutina. Pero hoy el Espíritu Santo te llama a renunciar a ella. Ya no necesitas vivir prisionero de un error. Si Jesús te ha llamado de vuelta, es porque aún hay algo valioso que experimentar. Él no se dio por vencido con Pedro y tampoco se ha dado por vencido contigo. La vergüenza no es el fin. Es el punto donde la gracia comienza a escribir una nueva historia. Lo que viene tocará un punto aún más oculto, la profunda soledad de quienes sienten que nadie comprende realmente lo que les pasa por dentro. Y esta próxima verdad podría finalmente liberar tu corazón. No le quedaba nada. Ninguna alternativa, ningún recurso, nadie.
12 años ya habían pasado, 12 largos años de rechazo, aislamiento, impureza ante la religión y olvido social. La mujer con flujo de sangre no solo sufría una dolencia física, sino que cargaba con un dolor invisible, uno que nadie ve, pero que la consume por dentro. La soledad a la que se enfrentaba era cruel, pues incluso rodeada de gente estaba sola. Conmovida solo por la repulsión, apartada incluso del templo, impedida de abrazar, impedida de ser abrazada. Esa mujer era el retrato de muchos corazones hoy, exhausta por dentro, sonriendo por fuera, sobreviviendo en silencio. Y la peor soledad es esta: estar rodeada y sin embargo sentir que nadie te nota de verdad. Y quizás así es como te sientes. Tienes gente a tu alrededor, pero nadie puede comprender realmente lo que pasa en tu interior. Hablas, pero nadie te entiende. Te entregas, pero permaneces vacío. Estás presente, pero invisible. Llevas cargas que nadie nota, luchas batallas que nadie conoce, y cada vez que intentas abrir tu corazón, te encuentras con respuestas superficiales, indiferencia, consejos vacíos. Es un grito ahogado en tu alma, una desesperación no de estar solo, sino de estar con muchos y seguir sintiéndote abandonado por dentro. El silencio de la soledad emocional enferma el cuerpo y adormece la fe. Muchos llegan al punto de preguntarse: ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? Esta mujer podría haber pensado eso. Ya lo había intentado todo, lo había gastado todo, lo había buscado todo, excepto a Jesús. Y cuando escuchó sobre él, algo dentro de ella se activó. No era solo una vaga esperanza, era una fe desesperada. Pensó: si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Este pensamiento no surgió de la nada, surgió de una decisión. Decidió no morir sola. Decidió no aceptar vivir más al margen. Decidió enfrentar el riesgo de ser rechazada de nuevo, solo para buscar un toque sanador. Se deslizó entre la multitud, tocó, y al instante fue sanada. Pero lo más sorprendente no fue la sanación, sino lo que Jesús hizo a continuación. Se detuvo, buscó, preguntó: ¿quién me ha tocado? Uno podría pensar que no lo sabía, pero sí. Quería que ella supiera que no era una persona más, que su toque, incluso sin palabras, era percibido. Jesús se aseguró de llamar a la mujer para que se acercara, de restaurar su dignidad ante todos, de reafirmar su identidad. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Llamó a su hija. Por primera vez en 12 años fue vista, reconocida, validada. Si este mensaje habló a tu corazón, comenta: Jesús me ve. Este comentario es más que una simple frase. Es un acto de fe. Es una forma de declarar públicamente que crees que no estás solo, que incluso cuando nadie te entiende, Él te entiende, que incluso cuando el mundo te deja de lado, Él se acerca. Jesús no solo te ve, sino que te llama a acercarte. Y no solo quiere sanar la herida, quiere restaurar tu identidad. Quizás tu soledad no se deba a la ausencia de personas, sino a la ausencia de una conexión real. Quizás te has acostumbrado tanto a guardarte todo para ti que ya no recuerdas lo que se siente estar a salvo. Pero el Señor te dice hoy: ya no necesitas ocultar tu dolor. Jesús no te teme a tu fragilidad, no se asusta por tu desorden. No te evita por lo que llevas, al contrario, se acerca a tu dolor, y cuando Él llega, todo cambia. Mateo 28:20 dice: y les aseguro que estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No es una promesa para los buenos momentos, es una promesa para las noches que lloras sin saber por qué. Es una promesa para los días que despiertas cansado sin haberte esforzado físicamente. Es para las mañanas en las que miras al techo y te preguntas si estás perdiendo la cordura. Jesús está contigo incluso cuando el mundo está en tu contra, incluso cuando el teléfono no suena, incluso cuando nadie te pregunta cómo estás.
incluso cuando todos piensan que estás bien, solo porque finges estarlo. La presencia de Jesús es el único lugar donde tu alma puede descansar sin sentirse juzgada, donde tu cansancio encuentra alivio, donde tu silencio es comprendido. Él transforma el vacío en un altar, hace del dolor un punto de encuentro, toma el espacio donde antes había desesperación y lo llena de propósito. Pero nada cambia hasta que decides acudir a Él. Como aquella mujer, debes atravesar la multitud de tus propios pensamientos. Libérate de las excusas, supera el miedo a la exposición. Solo entonces llega el toque, y cuando llega, nada permanece igual. Y si te dijera que la siguiente historia revela el poder de una comparación que casi destruyó un futuro, prepárate, porque lo que viene a continuación podría confrontar un sentimiento que has intentado ocultar durante años. La comparación es una prisión silenciosa. Entras en ella poco a poco, sin darte cuenta. Primero viene el pensamiento, mira qué bien le va la vida a esa persona. Luego, el segundo, ¿por qué nunca me pasa lo mismo? Y así, día tras día, te sientes abandonado, como si siempre estuvieras rezagado respecto a los demás, como si tu progreso fuera demasiado pequeño, demasiado lento, mediocre. Lo cierto es que pocos confiesan, pero muchos viven presos de este sentimiento. La amargura no nace de la carencia, nace de la comparación, de la herida que se abre al medir tu camino con la vara de los demás, del dolor que crece al creer que Dios bendice a todos, menos a ti. Y esto puede ocurrir incluso dentro de la iglesia, en tu propia familia, entre amigos. Oras, sirves, haces todo bien, pero parece que tu vida se ha estancado, y entonces entra la envidia, disimulada, silenciosa, pero devastadora. No destruye a los demás, te destruye a ti desde dentro. La historia de José comienza con el dolor de la comparación. Era apenas un adolescente cuando sus hermanos comenzaron a odiarlo. Y no fue porque hubiera hecho algo malo, fue porque recibió una túnica, un manto de honor que le dio su padre. Esa prenda lo distinguía, marcaba su identidad. Pero el problema no era la túnica. El problema era el corazón de sus hermanos, quienes no soportaban ver a alguien siendo honrado mientras ellos mismos se sentían olvidados. ¿Cuántas veces te pasa esto? Ves a alguien prosperar e incluso sin querer, algo dentro de ti duele. No porque le desees el mal, sino porque te sientes olvidado por Dios. Pero, ¿y si te dijera que este sentimiento no se trata de los demás? Se trata de ti, porque quien comprende el valor de lo que lleva consigo no necesita demostrar nada, ni necesita perseguir el tiempo que cree perdido. José no necesitaba competir, simplemente vivió el proceso, y su proceso implicó rechazo, un pozo, ser vendido, encarcelamiento, olvido, hasta el día de la exaltación. Y cuando ese día llegó, ninguno de los que lo rechazaron pudo impedir lo que Dios tenía reservado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permitió que sus hermanos arrojaran a José a una cisterna? ¿Por qué hizo que lo acusaran injustamente y lo olvidaran quienes prometieron ayudarlo? Porque Dios no solo guiaba a José al palacio, sino que moldeaba su corazón para que, cuando llegara el poder, tuviera la estructura necesaria para soportarlo. El proceso de José fue individual, íntimo, doloroso, pero necesario. ¿Y si el tuyo también lo es? ¿Y si la razón por la que sientes que te estás quedando atrás es precisamente porque Dios está preparando algo que requiere una base más profunda? Muchos quieren el resultado de José, pero no quieren el viaje. Quieren la túnica, pero no aceptan el anonimato. Pero hay un secreto. Dios no obra con prisa, obra con propósito. Jeremías 29:11 dice, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», declara el Señor.
planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo no se trata de velocidad, sino de dirección. No se trata de que todo suceda en un abrir y cerrar de ojos, sino de guiarlos con seguridad al lugar correcto. Y quizás su lugar requiera que caminen por desiertos que otros nunca han pisado, que enfrenten rechazos que otros nunca han enfrentado, que soporten presiones que nadie entiende. Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ustedes. Significa que lo que Él quiere construir con ustedes no es superficial, es eterno. Si esta palabra resonó contigo, comenta: acepto mi proceso, no como resignación, sino como rendición, como quien decide dejar de luchar contra el tiempo y empieza a confiar en su propósito. No llegas tarde, estás siendo moldeado. Hay dolores que enfrentas hoy que son prueba de que Dios está obrando donde nadie ve. Y cuando todo esté listo, el mundo será testigo de lo que tú y Dios han construido en silencio. Deja de comparar tu trabajo tras bambalinas con las actuaciones de otros en el escenario. Lo que Dios está haciendo en tu vida tiene un tiempo diferente, un camino diferente y un resultado mucho más profundo del que imaginas. José fue olvidado por los hombres, pero Dios nunca lo olvidó. Y en el día preciso, en un instante, todo cambió, porque el tiempo de Dios no demora. Él madura, Él moldea, Él posiciona, y cuando el reloj del cielo señala, nadie puede detenerlo. La comparación es inútil porque estás en una carrera donde solo hay una meta, el propósito de Dios para ti. Pero eso no es todo. Hay un dolor que paraliza incluso al más fuerte, el miedo a la escasez. Y lo que sigue revelará una clave que puede cambiar por completo tu forma de confiar. Abrió los ojos una vez más esa mañana. No porque hubiera esperanza, sino porque el reloj de la rutina lo exigía. Su hijo seguía dormido. Las paredes desnudas, el olor a madera seca, el suelo de tierra apisonada. Todo a su alrededor gritaba escasez. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía semanas. Solo quedaba el silencio de la resignación. La viuda de Sarepta vivía los últimos capítulos de su historia y lo sabía. El último puñado de harina reposaba en un cuenco de barro junto a un hilillo de aceite que se negaba obstinadamente a secarse solo para prolongar la angustia del final. No había ayuda, ni provisión, ni promesas humanas. Solo el cielo, que por alguna razón que no entendía, permanecía en silencio. El hambre no solo la sentía en el estómago, estaba en el alma. Un hambre de paz, de sentido, de dirección. Se preguntaba, ¿qué hice mal para merecer esto? Porque cuando llega la escasez, no solo se necesitan recursos, sino también dignidad, valentía y fe. La mente empieza a mentir, el corazón a dudar, e incluso las rodillas empiezan a evitar el suelo, porque rezar parece inútil. Esta mujer representa a miles de personas hoy, personas que aún respiran, pero que en su interior ya han enterrado sus propios sueños, personas que caminan, pero por dentro ya se han rendido, que viven contando centavos, segundos, fuerzas. Quizás seas una de esas personas. Quizás vivas como esta viuda, con el alma encogida por el miedo a no tener lo suficiente para el mañana. Y entonces, cuando todo parecía a punto de terminar, aparece un hombre, un profeta, un extraño, y lo más absurdo, le pide su última comida. No ofrece ayuda, consuelo ni compasión. Hace una petición que roza la falta de respeto. Hazlo primero para mí. ¿Qué clase de Dios envía a un hombre a pedirle a una madre angustiada lo que queda? ¿Qué clase de fe requiere eso? La respuesta está en lo que dice Elías a continuación. Así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija se agotará. Pinter Reyes 17:14. La verdadera fe comienza donde termina la lógica. Dios no intentaba quitarle a la mujer lo poco que tenía.
Intentaba darle cabida a mucho, pero la clave fue la obediencia. La activación del milagro residió en una decisión: confiar incluso sin ver. La mentira más grande sobre la escasez es que estás solo, que a nadie le importa, que Dios te ha olvidado, que tu historia ha terminado. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la escasez no es el final, que a menudo es el comienzo de un nuevo ciclo? Dios permitió que esa mujer llegara a su límite porque sabía que el encuentro con Elías no solo sería la salvación física, sería la sanación de su alma. Esa viuda no solo necesitaba comida, necesitaba fe, una voz, visión, un futuro. Y todo eso estaba detrás de esa petición aparentemente insensible. Dios no quería su puñado de harina, quería su corazón rendido. Y cuando ella lo dio, no perdió, ganó. Porque en el reino de Dios, cuando das lo último, Dios comienza lo primero. Y el primer día del nuevo ciclo comienza cuando decides confiar. Si este mensaje resonó contigo, comenta: confío en la provisión de Dios. Escribe como un acto de fe. Como alguien que entiende que la fe no se trata de tener el control sobre todo, sino de descansar en la certeza de que Dios sí lo tiene. Al escribir esto, le declaras al mundo espiritual: he decidido dejar de vivir como rehén del miedo a la carencia. Te liberas de las voces internas que te dicen que no funcionará, que habrá escasez, que estás solo. Activas un nuevo tiempo. Un tiempo en el que ya no vives de reservas, sino de promesas. ¿Sabes cuál es el mayor secreto de esta historia? El milagro no fue una multiplicación visible e instantánea como muchos imaginan, no. Dios decidió sostener a esa mujer un día a la vez cada mañana. Abría la olla y había suficiente, ni más ni menos de lo necesario, justo lo necesario. Esto nos enseña algo profundo. Confiar en Dios no se trata de tenerlo todo siempre, sino de saber que cada día Él renovará lo suficiente. Su gracia es como el maná en el desierto. Cae por la mañana, se consume durante el día y no se puede almacenar. Es diaria, viva, presente. ¿Cuántas veces has mirado tu cuenta bancaria, tu despensa, tu estado emocional y has pensado: esto no va a funcionar? ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo con tus propias fuerzas y has acabado aún más cansado? Porque la ansiedad nace de intentar controlar lo que solo Dios puede proveer. Cuando decides poner tu pequeño en sus manos, Él asume la responsabilidad del milagro. Filipenses 4:19. No es una promesa débil, es una garantía celestial. Mi Dios, pues, suplirá todas tus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. No según la economía, no según tu salario, no según tus recursos humanos, según sus riquezas. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta y compártelo con alguien que lo necesite. Tu me gusta puede ser un instrumento de Dios para alcanzar vidas que están a punto de rendirse. Compartir esto puede ser más que una simple acción. Podría ser la respuesta a la oración de alguien. No te guardes para ti lo que podría liberar a otra alma de la prisión del miedo. Y aquí viene la parte más impresionante. El milagro que comenzó en la olla de aquella mujer, días después, se transformó en algo aún mayor. Su hijo enfermó gravemente y murió. Pero ¿saben quién intercedió? Elías. La misma fe que lo sostuvo físicamente, lo sostuvo emocionalmente. La provisión no fue solo material, sino completa. El mismo Dios que no dejó que le faltara alimento, tampoco dejó que le faltara vida. Y el niño resucitó. Esto nos muestra que confiar en Dios en tiempos de escasez abre las puertas a milagros aún mayores en el futuro. Dios no solo te sostiene, está preparando el escenario para sorprenderte. Pero espera, lo que sucede después desafía incluso a los más fecundos. Porque hay algo más difícil que no tener fe. Es haber esperado mucho tiempo y no ver que nada sucede. Y cuando entiendes el propósito de esperar, todo cambia por dentro.
Miró al cielo, pero el cielo parecía silencioso. El tiempo transcurría y nada cambiaba. La promesa se había hecho, pero el momento de su cumplimiento parecía cada vez más lejano. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. E incluso con el cuerpo cansado y el corazón a veces conmocionado, decidió seguir creyendo. Abraham ya no era lo suficientemente joven para esperar. Su cuerpo ya no respondía como antes. Sara, su esposa, ya había cruzado la línea de lo que los hombres llaman imposible. Todo a su alrededor decía que era demasiado tarde, pero decidió sostener su fe con algo que el tiempo no puede erosionar: la esperanza. Esto se llama perseverancia. Y esta clase de fe no nace de lo que se ve, nace de la confianza en aquel que prometió. Hay un dolor silencioso, pero constante. No grita, pero drena. No explota, pero pesa. Es el cansancio de quien espera algo que parece no llegar nunca. Quizás conoces este dolor, esperando la sanación, esperando una puerta abierta, esperando la restauración de un matrimonio, esperando justicia, esperando una respuesta de Dios que nunca llegó. Y en esta espera, la mente se convierte en un campo de batalla. La fe lucha contra la duda. La esperanza resiste al desánimo y el cansancio intenta convencerte de que ya no vale la pena continuar. Pero ¿y si te dijera que esperar nunca fue el problema? ¿Que el verdadero desafío es cómo esperas? Algunos esperan murmurando, otros desconfiando, otros quejándose, pero Abraham eligió esperar confiando. Romanos 4:20 dice que él no dudó incrédulo respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. No vio señales, no tuvo predicciones humanas, pero tuvo una palabra, y eligió aferrarse a ella. Si este mensaje te desafió y fortaleció, comenta: elijo esperar con fe. Escribe esto como alguien que decide dejar de ser rehén del tiempo y convertirse en siervo de la promesa. Como alguien que entiende que el reloj de Dios no se detiene, él madura, trabaja en silencio, creando escenarios que aún no puedes ver. El tiempo de espera puede parecer inútil a los ojos humanos, pero espiritualmente es un campo fértil donde la fe se profundiza, el carácter se forja y el corazón se alinea con el cielo. Quizás has dejado de orar por lo que siempre has soñado. Quizás el silencio te ha convencido de que Dios se ha olvidado. Pero escucha esto: el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Mientras esperas, Él obra. Mientras oras, Él te alinea. Mientras confías, Él te fortalece. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El secreto no es esperar cualquier cosa, es tener esperanza en ella, porque cuando esperas en el Señor no te desgastas, sino que te renuevas. Abraham pudo haber optado por rendirse, y en cierto modo incluso intentó eludir la promesa por medios humanos, pero Dios no necesita nuestra prisa, necesita nuestra confianza. Lo que prometió, lo hará, aunque lleve tiempo. Aunque parezca imposible, aunque todo a su alrededor diga que no sucederá, lo que Dios dice, lo cumple. Y esa es la diferencia entre las promesas humanas y las promesas celestiales. Las promesas de Dios no dependen de la lógica, la edad, las circunstancias ni la fuerza. Dependen de quien prometió. Y quien prometió es fiel. Este es el momento de decidir si sigues contando los días o si empiezas a contar con Dios. Porque cuando cambias de perspectiva, la espera deja de ser un castigo y se convierte en un proceso de preparación. La pregunta no es ¿cuándo sucederá? La pregunta es ¿estás listo para afrontar lo que Dios te deparará? Porque hay promesas que solo se cumplen cuando estamos preparados para llevarlas con madurez. No estás solo.
Dios vio cada lágrima que derramaste en silencio. Él conoce los días en que sonreías por fuera, pero estabas destrozado por dentro. Te vio intentando mantener la fe incluso sin fuerzas. Y Él está obrando. Aunque no lo veas, aunque no te des cuenta, aunque parezca que nada sucede. Tras la cortina de lo invisible hay un Dios que alinea a personas, lugares, tiempos y circunstancias. Todo tendrá sentido, pero a su debido tiempo, en el tiempo de Dios. En el momento en que la promesa no solo llegará, sino que te encontrará listo para vivirla. ¿Qué pasaría si te dijera que algunas promesas aún no se han cumplido, porque si se cumplieran hoy, aún no tendrías la fuerza para sostenerlas? Porque Dios no solo quiere darte algo, quiere asegurarse de que no pierdas lo que te ha dado. Y por eso existe la espera, para prepararte, para fortalecerte, para hacerte crecer de adentro hacia afuera. Así que no te rindas, no te rindas. No aceptes la mentira de que Dios te ha olvidado. No creas que tus días de gloria son cosa del pasado. Lo mejor de Dios nunca se queda atrás. Su mejor momento siempre está por venir. La fe no se trata solo de lo que crees, sino de cuánto aguantas cuando parece que ya no hay razón para creer. Pero espera, porque hay algo más que necesita ser revelado. Hay un dolor que nadie ve, pero que roba cruelmente la paz, la herida causada por la injusticia. Y lo que sigue te mostrará cómo Dios lidia con esto de una manera que el mundo jamás podría comprender. Había un dolor ardiente en mi interior. No era visible, pero era profundo. Una sensación sofocante de haber sido herido por alguien y ver a esa persona seguir con su vida como si nada hubiera pasado. El tipo de dolor que no desaparece con el tiempo, porque el tiempo no cura las injusticias, solo adormece la herida. Intentas olvidar, intentas seguir adelante, pero algo dentro de ti permanece estancado en el momento exacto en que fuiste traicionado, humillado o descartado. La injusticia es un dolor que parece insultar tu fe. Si Dios es justo, ¿por qué me pasó esto? Esta pregunta resuena en la mente de alguien que ha sido herido por manos que deberían haberlo protegido, amado o cuidado. Y la herida de la injusticia comienza a contaminarlo todo: pensamientos, emociones, relaciones, incluso la forma en que te ves a ti mismo. David sabía lo que era eso. No era solo un joven rechazado por su propia familia. Había sido ungido rey, elegido por Dios y aún así perseguido como un criminal. Saúl, el rey, en ese momento quería matarlo, sin causa, sin justicia, por pura envidia. Y David pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, tratado como una amenaza a pesar de ser inocente. Tuvo innumerables oportunidades para vengarse, incluyendo una noche en que Saúl estaba vulnerable, durmiendo, y David podría haberlo matado sin resistencia, pero hizo algo que pocos se atreverían. Perdonó la vida del enemigo y confió la justicia a Dios, porque sabía que si intentaba tomar la justicia por su mano, terminaría siendo como quien lo perseguía. ¿Cuántas veces has querido tomarte la justicia por tu mano? ¿Cuántas veces has deseado que alguien sintiera el mismo dolor que te causó? ¿Cuántas noches sin dormir, angustiado por cada detalle, alimentando la ira, planeando respuestas que nunca se dijeron? Pero aquí hay una verdad que quizás nunca hayas escuchado. Vivir esperando la justicia de los demás es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. La sanación de la injusticia comienza cuando decides que ya no serás rehén de lo que te hicieron. Cuando entiendes que perdonar no es aceptar el mal, sino elegir no cargar con el peso del odio. El perdón es la clave que te libera a ti, no a la otra persona, porque la otra persona puede que nunca cambie, puede que nunca se disculpe, puede que nunca reconozca lo que hizo. Pero tú puedes decidir no ser más prisionero de quien te lastimó. Romanos 12:19 dice: Amados,
Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dejadlo a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es la promesa. No necesitas tomar la justicia en tus propias manos. Solo necesitas confiar en que Dios lo hará. Él no es ciego, Él no es sordo, Él lo vio todo y su justicia nunca falla. Puede tomar tiempo, puede que no llegue como esperas, pero siempre llega, y cuando llega viene con equilibrio, sabiduría y restauración. No te destruye en el proceso, te fortalece. Dios no quiere que conquistes a tus enemigos con una espada, sino con integridad. Porque la verdadera victoria no se trata de derribar al que te lastimó, se trata de permanecer de pie incluso después de la herida. Si esta palabra resonó profundamente con tu dolor, comenta: dejo la justicia en manos de Dios. Escribe esto como una decisión de fe, un acto espiritual, un paso hacia la sanación. Deja que el cielo vea tu entrega. Muéstrale al mundo espiritual que has decidido romper el ciclo del odio. Puede que hayas sido víctima de una injusticia, pero no tienes por qué vivir como su rehén. Lo que te hicieron no define quién eres, solo define el corazón de quien lo hizo. Pero tu respuesta define tu futuro. El perdón no cambia el pasado, pero sí el destino. Y hoy puedes empezar a caminar hacia la libertad. David fue honrado, no en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. No necesitó derrocar a Saúl para tomar el trono. Dios lo hizo. No necesitó buscar venganza. Dios se encargó de eso. Porque quienes confían en la justicia divina nunca están en desventaja. Dios sabe lo que significó cada una de tus lágrimas. Él sabe cuánto dolió permanecer en silencio, cuánto pesó sobre ti no tomar represalias, cuánto costó mantener tu corazón puro. Pero Él es un Dios que honra a quienes eligen el camino de la integridad, y cuando Él honra, nadie puede detenerlo. Puede que estés pasando por un momento en el que todo parece injusto, donde lo correcto está siendo ridiculizado y aquellos que han hecho el mal parecen prosperar. Pero lo que viene del hombre es fugaz, lo que viene de Dios es eterno. Y si Él prometió cuidar de ti, lo hará. Su justicia vendrá, y vendrá por completo. Aquí es donde muchos se dan por vencidos, renuncian a la fe, a la esperanza, a la bondad. Deciden endurecer su corazón para no sentir más dolor. Pero ¿y si te dijera que un corazón endurecido no protege, solo aprisiona? Que cuando cierras tu corazón al dolor, también lo cierras al amor, a la sanación, a los nuevos comienzos. Dios te llama a rendirte, no porque necesite tu permiso para actuar, sino porque sabe que tu paz está directamente relacionada con tu decisión de confiar. Puedes seguir intentando justificarte, protegerte, vengarte, o puedes tener la seguridad de que tu Padre Celestial lo ve todo y sabe cómo cuidarte mejor que nadie. Y aquí está el punto más poderoso. Quienes hieren siembran dolor, pero quienes perdonan siembran eternidad. Y Dios solo entrega promesas completas en manos limpias. Quizás la justicia que esperas sea precisamente lo que impide la bendición que Él quiere otorgar, porque el reino opera con principios, y un corazón herido puede clamar, pero es el corazón limpio el que recibe. Así que ríndete, confía, suelta, perdona, no por ellos, sino por ti mismo, por tu paz, por tu libertad, por tu herencia. Pero lo que viene a continuación es aún más profundo, porque existe una prisión que pocos comprenden, la necesidad de ser aceptado por los demás a cualquier precio. ¿Y qué sucede cuando basas tu identidad en las opiniones de los demás? La respuesta puede ser liberadora. Puedes estar rodeado de gente, recibir elogios, tener me gusta, tener seguidores, incluso tener reconocimiento. Pero por dentro
te aplasta una silenciosa sensación de incompetencia. El dolor de vivir moldeándote para complacer a los demás es cruel, porque no solo te roba la paz, sino que te despoja de tu identidad. Empiezas a vestirte según las expectativas de los demás, a hablar como esperan, a sonreír como si todo estuviera bien, incluso cuando estás roto por dentro, hasta que un día te miras al espejo y ya no te reconoces. El miedo a ser rechazado, criticado o incomprendido se vuelve tan fuerte que prefieres esconderte tras máscaras en lugar de afrontar la posibilidad de no ser aceptado. Y sin darte cuenta, vives tu vida para mantener las apariencias, complacer los estándares, sobrevivir a las opiniones de los demás, aunque te cueste el alma. Gedeón sabía lo que era eso. Vivía escondido, con miedo, viéndose como el más pequeño de su familia, el más insignificante de su casa. Cuando Dios lo llama, está trillando trigo en el lagar, un lugar inapropiado para eso, un escondite. Y lo primero que Dios hace es confrontar cómo se veía a sí mismo. El Señor está contigo, valiente guerrero. Jueces 6:12. Fíjense, Dios no lo llamó por lo que era a los ojos humanos, sino por lo que vio en su interior. Gedeón se vio pequeño. Dios vio un propósito. Gedeón vio un fracaso. Dios vio a un guerrero. Y ese es precisamente el punto. La forma en que te ves a ti mismo puede estar distorsionada por la comparación, la crítica y el miedo a decepcionar a los demás. Pero la única opinión que debería importar es la de quien te crió. ¿Cuántas veces te has abstenido de decir no para complacer a alguien? ¿Cuántas veces te has anulado solo para evitar conflictos? ¿Cuántas veces te has quedado callado incluso cuando querías gritar? ¿Cuántas veces has dicho todo está bien cuando todo se derrumbaba por dentro? Ese es el precio de vivir para complacer a los demás. Te desconectas de quien realmente eres. Y lo más peligroso es que, cuando vives para encajar en las expectativas de los demás, pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios, porque el ruido de la aprobación humana se vuelve más fuerte que el susurro del Espíritu Santo. Pero Dios te está llamando a algo más profundo, un lugar donde no necesitas ser perfecto para ser aceptado, un lugar donde tu verdad no es un problema, es el comienzo de la sanación. Romanos 8:31 nos recuerda: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es solo una frase bonita, es una afirmación de identidad. Cuando comprendes que Dios mismo te valida, ningún rechazo humano puede destruirte. Cuando vives para agradar a Dios, las opiniones de los demás pierden el poder de aprisionarte. Y vivir en libertad es esto: sé quién Dios te llamó a ser, incluso si va en contra de lo que otros esperan de ti. No se trata de ser rebelde, sino de ser honesto. No se trata de ignorar los consejos, sino de discernir qué voz tiene autoridad sobre tu destino. Si este mensaje resonó contigo, comenta: elijo vivir para agradar a Dios. Escribe con valentía, como una decisión pública para liberarte de las ataduras invisibles de la aprobación humana. No fuiste llamado a complacer a todos, ni siquiera Jesús lo logró. Pero Él agradó al Padre, y eso es lo que importa. Cuando priorizas la aprobación divina sobre la aceptación de los hombres, encuentras una libertad que no depende de los gustos, los aplausos ni la validación. Encuentras paz, encuentras descanso, te encuentras a ti mismo. Gedeón solo se convirtió en lo que Dios había planeado cuando decidió obedecer, aún sin sentirse capaz. Aún era inseguro, aún tenía dudas, pero dio un paso. Y ese paso activó lo sobrenatural. El miedo aún existía, pero la fe habló con más fuerza, y eso es lo que necesitas entender. La valentía no es la ausencia de miedo, es una decisión en medio del miedo. Dios no espera que te sientas listo, espera que estés dispuesto. Tu identidad no está en lo que otros digan de ti, sino en lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Él te llama hijo,
elegido, heredero, luz del mundo, sal de la tierra, templo del Espíritu. No eres un error, eres un proyecto divino, y nadie tiene derecho a etiquetar algo que fue firmado por el Creador. Pero ¿y si te dijera que la raíz de este deseo constante de complacer podría residir en un dolor aún más profundo? Una herida abierta, causada por pérdidas que nadie vio. Y lo que estás a punto de descubrir podría sanar algo que has cargado desde la infancia. Perder a alguien es como ver cómo se abre el suelo bajo los pies. No hay explicación lógica que alivie el corazón. La ausencia pesa, el silencio duele, y el anhelo, a veces, grita más fuerte que cualquier palabra de consuelo. Quienes han llorado sobre una silla vacía saben que el duelo no se trata solo de la muerte física. También se trata de despedidas no dichas, de sueños enterrados con esa persona, de un futuro que tuvo que reescribirse. Hay un dolor que no se desvanece con el tiempo, pero que necesita encontrar espacio para transformarse en algo que construya. Porque si no se sana, se corroe. Si no se entrega, se paraliza. Y a menudo, en este estado de pérdida, la fe comienza a flaquear. La pregunta que resuena es, si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto? Ruth conoció este dolor. Perdió a su esposo, perdió su sustento, perdió todo lo que sostenía su identidad en ese momento. Era una extranjera en una tierra que no era suya, sin hijos, sin futuro, sin rumbo. Pudo haber regresado a sus orígenes, como lo hizo su cuñada Orfa. Pudo haber elegido el camino de la autocompasión, de la rebelión, de alejarse de Dios. Pero tomó una decisión, y esa decisión lo cambió todo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Ruth decidió quedarse y al elegir caminar con Dios, incluso en medio del dolor, sembró lo que se convertiría en uno de los puntos de inflexión más importantes de la Biblia. Dios tomó su historia marcada por la tragedia y la transformó en un propósito eterno, porque del linaje de Ruth vino David, y de David Jesús. Lo que parecía el final fue el principio. ¿Y tú? ¿Cómo has lidiado con la pérdida? ¿Sigues estancado en ¿por qué pasó esto? ¿O ya te has dado cuenta de que, incluso sin entenderlo, Dios sigue escribiendo? Porque hay un poderoso secreto espiritual. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Esta no es solo una promesa poética, es una realidad espiritual. En el reino, ninguna lágrima se desperdicia. Dios recoge cada una. Y lo que hoy parece el fin de tu mundo, en realidad, puede ser la tierra donde Él plantará un nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo solo nace cuando decides rendirte, no olvidar, rendirte. Porque recordar con dolor es una prisión, pero recordar con sanación es un testimonio. El dolor de la pérdida no se resuelve con frases hechas ni consejos rápidos. Hay que abrazarlo, llorar por él y sobre todo llevarlo al altar. Solo quienes han perdido conocen el vacío que queda. Pero solo quienes han perdido y se han quedado comprenden la fuerza que nace de esta experiencia, una fuerza que no proviene de la carne, sino del espíritu. Una resiliencia que se transforma en fe inquebrantable. Y esta fe tiene el poder de transformar el dolor en alabanza, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque el amor de Dios ha llenado el espacio que el dolor había dejado. Si este mensaje resonó con tu dolor, comenta: Jesús, sana mi corazón y enséñame a empezar de nuevo. No como un ritual, sino como un llanto sincero, como quien decide dejar de llevar esta carga solo, como quien entiende que el dolor necesita espacio, pero que la esperanza también lo necesita. Y la esperanza es una persona, Jesús,
no solo vino a sanar a los enfermos, sino a consolar a los que lloran, a dar aceite de alegría en lugar de luto, vestiduras de alabanza en lugar de un espíritu de tristeza. Ruth nunca imaginó que su sí al camino de la fe abriría un capítulo que cambiaría el rumbo de la humanidad. Y tú tampoco tienes idea de lo que Dios puede construir a partir de tu dolor, pero es necesario dar ese paso. El dolor no desaparecerá de la noche a la mañana, pero el alivio comienza en el momento en que decides rendirte. Y, cuando menos lo esperes, lo que una vez fue un lugar de lágrimas será recordado como un hito de transformación. Porque en el reino de Dios, incluso el dolor es redentor. Incluso el final es la semilla de algo mayor. Él es experto en resucitar lo que parecía muerto, incluso dentro de ti. Pero, ¿y si te dijera que este sentimiento de vacío también está conectado a otra herida profunda? Una que quizá nunca hayas expresado con palabras, y lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión que has estado esperando toda tu vida. Quizás nadie lo sepa, pero te sientes invisible. Parece que el mundo gira en torno a todos los demás, menos a ti. Los logros son de otros, el reconocimiento es de terceros, los abrazos se dan, pero rara vez te llegan. Y dentro de tu pecho, una voz insiste en repetir: no eres importante, a nadie le importa. Esta sensación de ser solo una cara más en la multitud duele de forma silenciosa pero constante. Es una herida que no sangra por fuera, pero te drena por dentro. Te despiertas, vives, haces lo que hay que hacer, pero sientes que tu existencia no deja huella, y eso te pesa. Te pesa porque todo ser humano lleva dentro el deseo de ser visto, notado, valorado, y cuando eso no sucede, el alma se encoge y la fe comienza a cuestionarse. ¿Acaso Dios me ve? Zaqueo conocía este dolor. Era pequeño de estatura, pero su dolor era inmensamente mayor que eso. El desprecio de la gente era constante. Era odiado por ser recaudador de impuestos, ignorado por ser considerado un traidor a su propia gente. En cualquier grupo era el que todos señalaban, pero nadie quería cerca. Y en un día cualquiera, Zaqueo escuchó que Jesús pasaba. Algo dentro de él despertó. Necesitaba ver a ese hombre. Necesitaba entender quién era este Jesús que hablaba con pecadores, que comía con los rechazados, que sanaba incluso a los que no lo merecían. Pero había un problema: la multitud, y era demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado cerrada, como siempre lo había sido en su vida. Pero ese día hizo algo impensable. Se subió a un árbol, como un niño, como alguien que no tiene nada más que perder. Y fue allí, colgado de una rama, intentando ver a Jesús, que algo ocurrió. Jesús se detuvo, levantó la vista, lo llamó por su nombre: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Lucas 19:5. ¿Sabes lo que eso significa? Que en medio de una multitud llena de rostros, Jesús vio el corazón que se sentía más insignificante. Vio a aquel a quien todos despreciaban. Vio al que estaba escondido. Y no solo vio, sino que llamó, visitó y transformó. Porque eso es lo que hace. Cuando el mundo te ignora, te llama por tu nombre. Cuando nadie cree en ti, entra en tu casa. Cuando piensas que tu vida no importa, te muestra que eres parte de un plan eterno. No eres aleatorio, eres intencional. Si este mensaje te conmovió profundamente, comenta: Jesús me vio en medio de la multitud. Escribe esto con fe, como un acto de liberación de la mentira que te ha hecho sentir demasiado pequeño para ser amado. No eres pequeño, eres valioso. No porque el mundo te valide, sino porque el Creador del universo te llamó por tu nombre. Dios no mide la importancia por la cantidad de seguidores, la posición que ocupas, ni por cuánto produces. La mide por el corazón que lo busca incluso cuando todo parece silencioso. Y el corazón que sube al árbol para verlo es el corazón que Él se esfuerza por alcanzar.
Zaqueo bajó de ese árbol transformado, devolvió lo robado, restableció relaciones, dejó de ser un hombre oculto y se convirtió en un testigo vivo de la gracia. ¿Y qué causó este cambio? El hecho de que Jesús se fijara en él, el hecho de que realmente lo viera. Porque cuando alguien que se siente invisible es visto por Dios, nace una nueva identidad. Y esta nueva identidad ya no depende de la aceptación de la gente, sino de la convicción de ser amado por aquel que nunca se equivoca. ¿Te has parado a pensar alguna vez que esta sensación de insignificancia podría ser reflejo de una mentira que has creído durante mucho tiempo? Quizás palabras de tu infancia, quizás comparaciones injustas, quizás rechazos repetidos que te hicieron sentir cada vez más pequeño. Pero hoy Jesús pasa. Y aunque la multitud permanezca cerrada, aunque tu dolor permanezca sofocado, Él te ve y te llama. La decisión de subir al árbol, es decir, de exponerte a su mirada, es tuya. Pero si lo haces, Él se detendrá, te verá, te llamará, y tu historia nunca volverá a ser la misma. Y si te dijera que hay una última decisión, quizás la más difícil, que debes tomar, una decisión que no depende de la fuerza, sino de la rendición. Y lo que sigue podría ser la respuesta que has buscado toda tu vida. Lo intentaste, te esforzaste muchísimo, intentaste resolverlo con la mente, con esfuerzo, con planificación, con resiliencia, con fuerza bruta, con ayuno, con oración, con silencio, con prisas. Intentaste seguir adelante incluso herido, incluso sin rumbo, incluso sin escuchar respuesta. Y la verdad es que ya no sabes dónde termina tu esfuerzo ni dónde debe empezar tu dependencia de Dios. El agotamiento ya no es físico, es del alma. Y cuando el alma está cansada, hasta las cosas más sencillas parecen imposibles. Es como estar en movimiento, pero sin ir a ninguna parte. Y entonces el corazón empieza a gritar por dentro: ¿cuánto tiempo más tendré que soportarlo todo solo? Este dolor es real, es invisible para los demás, pero te consume por dentro. La sensación de que si flaqueas, todo a tu alrededor se derrumba, que si te detienes, todo se rompe. Pero, ¿y si te dijera que hay una verdad espiritual detrás de este dolor que nadie te ha contado nunca? La carga de la autosuficiencia es la más disimulada de todas. Se disfraza de responsabilidad, madurez y de ser ejemplo para la familia. Pero por dentro es asfixiante. Y eso es precisamente lo que Jesús vio en tantas personas a su alrededor. Personas que fingían tener el control, pero que en su interior clamaban por ayuda. Uno de estos casos, quizás el más emblemático, es el del hijo pródigo. Un joven que creció en casa de su padre, con todo lo necesario, pero que llegó a un punto en el que decidió que podía vivir mejor solo. Quería libertad, autonomía, su parte de la herencia. Quería demostrar que era capaz. Y el padre, respetando su decisión, le dio su parte. Este hijo entonces se fue lejos. Viajó a una tierra lejana, no solo en sentido físico, sino espiritual. Cuanto más se distanciaba de su padre, más se perdía. El dinero se acabó, los amigos desaparecieron, los planes fracasaron. Y fue solo entonces, destrozado, hambriento y humillado entre los cerdos, que se dio cuenta de algo. La libertad, lejos de su padre, era de hecho la prisión más dolorosa que jamás había experimentado. Recobró la cordura. No porque alguien le predicara, no porque alguien lo obligara, sino porque el dolor se volvió insoportable y allí, sucio, avergonzado, decidió regresar. Aún sin garantías, aún sin saber si sería aceptado, solo quería volver a estar cerca de su padre. Y es en este punto de la historia que la gracia de Dios explota en una de las escenas más hermosas de toda la Biblia. Papá lo vio desde lejos. Esto significa que el padre nunca dejó de mirar al horizonte. Lo esperaba. No con ira,
ni con juicio, ni con desprecio, sino con amor. Y al verlo, corrió a su encuentro. Lo abrazó, lo besó, lo restauró. Ni siquiera dejó que su hijo terminara de pedir perdón. Le puso un anillo en el dedo, sandalias en los pies, y mandó preparar un banquete, porque para el padre ese hijo nunca dejó de ser su hijo, incluso cuando decidió distanciarse. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que quizás hayas intentado vivir a tu manera. Quizás hayas confiado demasiado en tus capacidades. Quizás incluso te hayas distanciado pensando que podrías con todo solo, pero el Padre te espera. Nunca ha dejado de mirar al horizonte y lo único que espera es tu decisión de regresar, no con discursos perfectos ni con vergüenza, sino con sinceridad, porque el cambio que tanto deseas no llegará cuando puedas con todo. Comienza cuando decides rendirte. La carga de la autosuficiencia solo desaparece cuando decides descansar en Jesús. El hijo pródigo no fue sanado por la conversación, fue restaurado por la decisión. Y lo que Dios espera de ti hoy es una decisión, dejar de luchar solo y regresar a los brazos del Padre. Quizás, al ver cada parte de este mensaje, sentiste que algo en tu interior se conmovía. Como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien describiera con exactitud lo que experimentas por dentro. Tus intentos, tus silencios, tus llantos ahogados, el miedo a no poder con todo, la carga de aparentar fortaleza cuando todo dentro de ti está a punto de derrumbarse. La verdad es que no estás solo, y este mensaje no llegó por casualidad. Fue Dios quien te trajo aquí, porque sabía exactamente lo que tu alma necesitaba escuchar. Este mensaje no era solo un mensaje de satisfacción, era una llamada al descanso, a la sanación, a la entrega, a la reconexión con aquel que nunca te abandonó. Todo lo que has vivido hasta ahora puede haber sido un camino difícil, pero nada será en vano si aprovechas este momento para tomar una decisión. La decisión de dejar de huir, la decisión de dejar de intentar cargar con todo solo, la decisión de volver a los brazos del Padre. Porque, a diferencia de todo lo que el mundo te ha ofrecido, la gracia de Dios no exige rendimiento. No espera perfección, solo espera sinceridad. Espera que digas, te necesito, y eso lo cambia todo. Porque cuando le entregas el control, Él toma el control. Cuando te entregas, Él te eleva. Cuando te sueltas, Él te sostiene. Esa es la verdad que te libera. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida. Y no es solo un toque, es un proceso. Un movimiento del cielo en tu interior. Por eso quiero invitarte a orar. No una oración memorizada, sino una entrega sincera. Un momento entre tú y Dios, donde todo dolor pueda transformarse en renovación. Cierra los ojos un momento. Respira hondo. Permítete sentir. Imagina a Jesús ahí, a tu lado, diciéndote, hijo, hija, te he esperado todos los días, y aquí estoy. Señor, me rindo. Reconozco que lo intenté solo, que me desvié mucho, que busqué respuestas donde no debía, pero nada me llenó. Regreso a ti. Recíbeme con tu amor. Lávame con tu gracia. Vísteme con tu justicia. Entrego el control. Entrego la carga. Entrego la vergüenza. Entrego la culpa. Ya no quiero vivir lejos de tu voz. Necesito descansar en tus brazos. Sana mi alma, restaura mi identidad. Ayúdame a vivir no por lo que siento, sino por lo que creo. De hoy en adelante, elijo confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabas de experimentar aquí es más que un video, es un encuentro, un punto de inflexión, una respuesta espiritual a un dolor que nadie vio, pero que Dios siempre conoció. Y necesito decirte algo importante. Lo que estás a punto de descubrir en el video que se reproduce en pantalla podría cambiar tu vida aún más.
No te vayas sin verlo, porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que necesitas para tu liberación. Has sido llamado a un viaje de transformación, y esto es solo el comienzo. Hay más sanación, más dirección, más revelación, y el siguiente paso está a solo un clic de distancia. Comentario: llegué hasta el final. Escribe esto como testimonio vivo de que perseveraste, de que, a pesar de todo, estás aquí, firme, sediento de Dios. Comparte este video con alguien que lucha en silencio. Podría ser el instrumento que Dios usa para restaurar una vida. Si este mensaje te conmovió, suscríbete al canal. Tu suscripción es más que un simple botón, es un pacto, un compromiso para seguir recibiendo palabras que confrontan, sanan y liberan. Al suscribirte estás diciendo: Señor, háblame, quiero más de ti, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Que esta verdad siga liberándote, renovándote y guiándote al centro de la voluntad de Dios. No te detengas aquí. Necesitas ver qué sigue. Necesitas continuar este proceso, porque lo que el Padre comenzó, Él lo completará.